Me da mucho gusto tener aquí en el estudio. Es un placer tenerte, Víctor Sánchez Orozco, diputado de Movimiento Ciudadano. Gracias, Pepe. Al contrario, es un gusto estar en tu programa. Además han estado súper activos entre el Frente, el Congreso. Bueno, parece como que resurgió la oposición en este país. Y déjame saludar, hablando de oposición, por supuesto, a Rafael Hernández Soriano del PRD. Rafael, un gusto tenerte. Un gusto estar con tu auditorio, Pepe, y saludos a Víctor también. Sé que traes bronca ahí con el tráfico, que está muy pesado, ojalá puedas llegar, pero si no, aquí nos mantenemos y discutimos sobre este tema, lo que está pasando allá en la Cámara de Diputados. Déjame arrancar con Víctor y preguntarte de entrada, la verdad es que las redes sociales están hirviendo con el tema de la instalación, quién votó, cómo votó, quién no votó, y las críticas se le han ido sobre todo a Morena por haber participado en una reunión, a ver, tú me corregirás, Sí. haber participado en una reunión de la Jucopo, que es la que lanza la convocatoria para ir al Pleno y votar ahí, aunque en el Pleno Morena vota con el bloque opositor y no dan para integrar la mesa directiva. No, Pepe, pues lo que vimos de Morena fue una reversa completa, porque se habían expresado diciendo que iban a apoyar al PRI para que sí se instalara la mesa directiva, y bueno, creemos que era una declaración desafortunada. Por primera vez estábamos mandando un mensaje claro de que la Cámara de Diputados no va a ser comparsa de que el Procurador de la República pase en automático a ser el fiscal general. Creo que tenemos un procurador actualmente completamente cuestionado, que ya no tiene legitimidad para que pueda ocupar la Fiscalía General de la República, Pepe. Rafael, ¿tú coincides con eso? ¿Tienes la misma información? Primero Morena diciendo que iría con el PRI y luego dando reversa, ¿o cuál es tu versión? De hecho, esa es la información, y hay un antecedente que ustedes y el público recordará, cómo votó Morena en el Senado, en la mesa directiva de esta Cámara, y ahí acompañaron la propuesta del PRI, incluso en contra de la mayoría de los senadores del PAN. Entonces, ese antecedente pues robusteció la información que había aquí en Cámara de Diputados, en el sentido de que irían a votar con el PRI. En el Senado me queda claro, porque a Morena le quedó el Instituto Belisario Domínguez. En el reparto, digamos, de los puestos internos del órgano legislativo. Pero en la Cámara de Diputados, ¿qué gana? ¿Qué gana para qué? Pues seguramente es el eco del acuerdo del Senado, pero también está ganando un espacio ahí en la mesa directiva de la Cámara, seguramente, y eso pues fue algún incentivo para que acompañaran o para que se fortaleciera la versión de que irían a apoyar al PRI. Creo que ya al final votaron en contra. Así es. Ese es el hecho. Ese es el hecho. Bueno, más allá, digamos, de los rejuegos que hoy se dieron en la Cámara, el hecho, siguiendo lo que dice Rafael, es que no se instala la mesa directiva, y la pregunta es, ¿y ahora qué? Porque la ley no prevé qué. Bueno, hay ahorita un impasse, ciertamente, Pepe, pero seguramente se resolverá en estas horas. Lo importante es que aquí la clave de todo, lo toral, lo que tenemos que decir es, tiene que haber una redirección de lo que está pasando en el Senado. Yo creo que el tema toral que nos tiene entrampados es que evidentemente el PRI quiere imponer a toda costa al actual procurador como fiscal general, y eso sería un pase automático a la impunidad. Sería, como decirlo así con toda claridad, que blindemos la corrupción en este país, y eso no estamos nosotros, no lo vamos a permitir. Vamos a seguir luchando, y por eso estamos llegando a este extremo. Hay que decirlo con toda claridad, el PRI nos tiene en este impasse y tiene que dar una señal clara, Pepe, de que no quiere que pase eso y que tiene que haber una reversa. Una señal clara, y voy contigo, Rafael. Hoy el coordinador de los senadores del PRI, Emilio Gamboa, dijo que el asunto de la votación de la ley de la Fiscalía General de la República, y por tanto el nombramiento del procurador, no está ya dentro de sus prioridades. Cuando en efecto hace una semana, el jueves pasado, dijo que sí, que este era uno de los temas que iban a sacar en los primeros días. Pero hoy parece que recula. ¿Eso es suficiente para que puedan abrirse los consensos allá en San Lázaro? ¿Cómo ves tú, Rafael? ¿Coincides con Víctor o no? No es suficiente. ¿Por qué? Porque el origen de todo este desorden en las cámaras, el orden de las cámaras,
es precisamente del senador Gamboa, que él cometió la torpeza de meterse en las decisiones del Grupo Parlamentario de Acción Nacional en el Senado. Y una manifestación de buena voluntad de él seguramente no es suficiente para el PRD ni para los demás partidos, entiendo, pero cada quien dirá. Ahora, yo coincido con Víctor en que el tema de fondo es la decisión política del presidente de la República, no el senador Gamboa, sino el presidente, para entrarle de frente al combate a la corrupción, y eso pasa porque decida si sostiene el pase automático del procurador actual, el licenciado Cervantes, o sostiene la iniciativa que ya envió él al Congreso para que se derogue este 15º transitorio que da el pase automático a quien ocupe la Procuraduría al momento de que entre en vigor la ley de que daría vida a la Fiscalía General de la República. Ahí tocas un punto que la verdad es que nadie entendemos. Por un lado, el hecho es que el presidente mandó, y voy contigo, Víctor, el presidente mandó una iniciativa para modificar, para echar para atrás el pase automático, y sus senadores votan en contra. Pero luego al mismo tiempo, el PAN, cuando recibieron la iniciativa del presidente, no hicieron nada para sacarla, y hoy están pidiendo que se eche para abajo. Parece un poco de veras como casa de la risa. Parece algo complejo. Sí. No, en realidad lo que sabemos es que está congeladas esas iniciativas de echar para atrás el pase automático. Ahí está congelado en el Senado y no es verdad, no se ha votado. Entonces, evidentemente, si se quisiera realmente destrabar toda esta crisis política que tenemos en el Congreso, tendría que llevarse adelante la votación para sacar adelante esa iniciativa y entrar en otra nueva dimensión donde podamos discutir en el Senado, por supuesto, el perfil de un auténtico jurista, alguien que conozca la institución de Procuración de Justicia y que sobre todo no tenga ningún cuestionamiento, Pepe, alguien que realmente esté a la altura de las circunstancias de los momentos que estamos viviendo. O sea, impasse, crisis, momento extraordinario, son palabras distintas que tienen consecuencias legales también diferentes. Déjame hacer un corte comercial y regreso con ustedes. Rafael, regreso contigo para que nos digas cuál de estas tres se ajusta más a lo que hoy está sucediendo, estas tres calificativos, se ajusta más a lo que está sucediendo en la Cámara de Diputados y en consecuencia, cuáles van a ser, digamos, el curso legal que puede tomar o no los acontecimientos allá en el Congreso. Estamos en Opiniones Encontradas, 2 minutos y aquí de vuelta, no se vayan. Opiniones Encontradas, muchas gracias por seguir con nosotros y estamos hablando de los acontecimientos en el Congreso, en la Cámara de Diputados desde que comenzó la legislatura, hace 5 días. ¿Qué está ocurriendo ahí? Pues que no se ha podido instalar la mesa directiva porque el bloque opositor ha impedido que tome, digamos, las riendas, tome posesión Ramírez Marín, que es el que el PRI lanza para presidir como el acuerdo parlamentario lo establece la Cámara de Diputados en el último año. Estamos hablando con Víctor Sánchez Orozco, diputado de Movimiento Ciudadano, y con Rafael Hernández Soriano, del PRD. Y me quedé contigo, Rafael. ¿Cómo calificas la situación en San Lázaro? ¿Es simplemente un impasse? Esa palabra la utilizó Víctor. ¿O estamos hablando de una crisis? ¿O estamos hablando de simplemente una situación extraordinaria? Pero en función de eso, el asunto es, ¿y cuál es la consecuencia legal? ¿Qué va a pasar los próximos días en que, por ejemplo, el 8 tendrán que recibir el paquete económico? ¿Quién lo recibiría? Ya algo de esto pasó el día del informe, cuando pues casi lo recibieron como oficialía de partes por poner un nombre ilustrativo. Sí, pues yo diría que estamos coincidiendo con Víctor en un impasse por una situación extraordinaria que implica que el reloj legislativo está detenido mientras se dan las decisiones políticas. ¿Y cuál es la decisión política de fondo y quién la tiene que dar? La decisión política de fondo es si se sostiene este transitorio que permite al procurador actual continuar, o si hay una decisión de que se abra una discusión sobre el mismo para que se discuta el perfil, como lo señala nuestro amigo el diputado Víctor. Y esa decisión, Pepe, yo creo que trasciende a los grupos parlamentarios de las cámaras. Es una decisión
de Estado y de que debe haber una opinión del presidente Peña Nieto. Yo espero que recapacite, porque como bien lo señalas, en la entrega del informe, que hace años era un acto republicano en el que el presidente rendía cuentas ante el otro poder, el legislativo, ahora se volvió una entrega por la oficialidad de partes. Se le entregó por parte del subsecretario Zúñiga Suero al secretario general de la Cámara, rompiendo con ya lo que se venía haciendo desde hace años, pero ahora llegando a otro extremo con el protocolo de la sana comunicación que debe haber entre los poderes. Entonces, la pelota, la decisión está en el presidente. Yo creo que el PRI está esperando bien a tener su opinión respecto a si insiste en conservar la propuesta de fiscal o no. Me parece que no estamos en una crisis constitucional, sino estamos ante una decisión que más vale que se tome en las siguientes horas. Yo espero que el jueves va a tardar tomando la decisión sobre quiénes integrarían la mesa directiva, que vale la pena decir, porque señalabas a nuestro compañero el diputado Marín de Revolución Institucional, que es la propuesta para presidir la Cámara, que no es una motivación de veto personal, porque estaríamos cometiendo el mismo error que cometió el senador Gamboa de vetar las propuestas de Acción Nacional para presidir el Senado, y en la Cámara de Diputados no es que motiva esta decisión de quien formamos este frente legislativo en esta ocasión para solicitar que haya una reconsideración política de parte del presidente. Ahora, Rafael, dices sana relación entre los poderes, cuando hacemos referencia al 1 de septiembre, sana relación entre los poderes, ahora que tengan que recibir también el Ejecutivo el presupuesto, pero en medio de eso, y voy contigo, Víctor, algo que no entendimos yo creo que muchos, y fue este movimiento, a petición de los coordinadores del bloque opositor, invitar al secretario de Gobernación a dialogar para destrabar el asunto. ¿Qué es lo que pretendían con eso hoy en la mañana? No me queda nada claro. Yo creo que es válido porque de alguna manera el interlocutor de las fuerzas políticas, el que tiene el mando precisamente y el conocimiento, el cálculo político, ante un entrampamiento tal que precisamente pues es por primera vez que se ve en la Cámara de Diputados, yo creo que fue válido que los coordinadores parlamentarios del Frente pues lo invitaran. Lástima que el señor secretario de Gobernación no aceptó, pero eso podría ayudar a buscar los entendimientos, a recapacitar, a revisar que efectivamente la decisión de imponer a toda costa un fiscal que está completamente desfasado de lo que está pasando en el país, donde los expertos, los académicos, las ONGs están impulsando que cambie la justicia en este país y vemos pues esa cerrazón. Entonces yo creo que hubiera sido una gran oportunidad para, estuviéramos tal vez hablando de otras cosas ahorita, si el secretario de Gobernación, estoy seguro, aceptara ese café, ese diálogo. Pero es que el secretario de Gobernación casi lo que dijo es, a ver, si no hay una instancia que sea la que me esté invitando de manera institucional de parte del Congreso, la próxima vez me van a invitar a través de un Twitter. ¿Cómo ves, Rafael? Me parece que fue un error de cálculo del secretario Osorio, porque recientemente, hace apenas unos 3 meses, fue citado al Congreso para dialogar con las fuerzas políticas respecto a un tema que también es de interés nacional, el tema de la seguridad pública, y él fue a defender la propuesta del Ejecutivo de ley de seguridad interior. Es decir, si ha acudido él al llamado de los coordinadores de los grupos parlamentarios a intercambiar puntos de vista, porque en este momento no era para promover o de tomar una decisión de Estado, sino para intercambiar puntos de vista del gobierno federal con el legislativo, con los grupos parlamentarios. Ahora, él es el encargado, Pepe, de mantener, de cuidar el buen desarrollo de la política interior, y si lo que pasa en el Congreso no lo considera, me parece que está doblemente fallando el cálculo del secretario de Gobernación. Me parece que pensó que podía resolverse de otra forma un problema que ya trascendió, decía, las cámaras, y que desde luego que tiene que participar el gobierno federal. En este caso nosotros decimos directamente el Ejecutivo, es decir, el presidente de la República. Ahora, el secretario de Gobernación ya había mandado mensajes respecto de la Fiscalía.
Sí, bueno, hay que también sumar ese otro ingrediente. Ahorita en el Poder Ejecutivo Federal depende de la Procuraduría de la República. Ahorita precisamente el presidente de la República puede separar al procurador en cualquier momento. Yo creo que si estamos entrampados, porque ese es el tema toral, el mensaje tiene que ser por lo menos de diálogo y bueno, pues además hay un subsecretario también de enlace legislativo. Por supuesto que hay una relación constitucional permanente con el Ejecutivo Federal. Yo creo que se perdió una gran oportunidad, pero en esos momentos sabemos que los coordinadores parlamentarios están en diálogo buscando las salidas. Y yo creo que ahorita, como dijo también Rafael, yo coincido plenamente con él, la cancha, el balón está en la cancha del PRI gobierno. Ellos tienen la solución a este problema, mandando incluso un mensaje a la sociedad. Ahora, lo que nos preocuparía a todos es que, siguiendo con tu argumentación, se perdiera la oportunidad, pero no solamente de instalar en estos días la mesa directiva, sino se perdiera la oportunidad de desahogar la agenda parlamentaria, que a ver, está cargada, ¿eh? Sí. A ver, trae el tema, Peña les pidió el tema del mando único o el mando mixto. Está la ley de seguridad interior. Está la Fiscalía Anticorrupción atorada en el Congreso desde hace más de 2 años. Está, por supuesto, la ley de ingresos y egresos, el paquete económico 2018. No es poca cosa y además las consecuencias pueden ser, esas sí pueden ser graves si no las tenemos. No te vayas, regreso contigo, Rafael Hernández Soriano. Estamos en Opiniones Encontradas. Me piden hacer un corte rápido. No se vaya, 2 minutos y acá de vuelta. Estamos de vuelta en Opiniones Encontradas. Rafael Hernández Soriano, diputado del PRD. Sigo contigo en la línea y antes de regresar con Víctor acá al foro, preguntarte, a ver, en efecto, hay una laguna legal, lo estamos platicando aquí en el corte, no hay previsión sobre qué hacer después de que se vence el plazo de hoy, incluso el PRI, en efecto, ha amagado con subir el tema a la Suprema Corte. ¿Cómo desatorar este asunto que, como tú has dicho, y creo que bien dicho, es un asunto político? Pues vemos que por la voluntad del PRI que mande señales de que va a darle curso a la iniciativa propuesta por el presidente Peña y por otros actores como las organizaciones de la sociedad civil, y eso yo creo que trabaría todo. Y si no hay señales, ¿te puedes ir después del jueves? Sí, se puede ir, hay un antecedente, Pepe, nos hemos abocado a estudiarlo y a leer la ley orgánica con detalle. Hay un antecedente que conoce el propio subsecretario Solís Acero, porque él era legislador cuando en la 58 legislatura se determinó que había un mes más, o sea, hasta octubre, hasta el 5 de octubre. ¿Eso en función de qué? De que la mesa directiva de la Cámara, por la propia ley orgánica, tiene la potestad de interpretar la ley, y en aquel momento la interpretaron así, hay una disposición legal. O sea, sí hay, técnicamente hay salidas que el propio PRI ha inventado durante el desarrollo histórico de la Cámara, incluida la de tener el reloj legislativo, entre otras. Pero lo importante yo creo que es la salida política, y ahí pues tendrá que mandar señales claras el PRI gobierno, Pepe. Ahí, ¿cómo lo ves, Víctor, la salida jurídica? La salida jurídica yo la veo también muy complicada, y los amagos del PRI de irse a la Suprema Corte o algún otro tribunal, veo que es una pérdida de tiempo. Incluso imagínate cómo podría fallar la Suprema Corte. No, bueno, pues yo creo que tendría que regresar y decir que es incompetente para eso, porque es una decisión soberana del Congreso elegir su propia mesa directiva. Tiene que haber una salida evidentemente política, y esa salida política implica de gran trascendencia. Creo que no es menor el tema del fiscal general. Hay casos muy importantes que en México, hay que decirlo también con toda claridad, Pepe, tenemos 1 año con este procurador y no ha dado muestras de que quiera combatir la corrupción. El caso, por ejemplo, Obredet, no sabemos nada. Es en México el único país donde no se ha hecho absolutamente nada. Eso es escandaloso. Y también, por ejemplo, el caso que se destapó ayer, ¿no? El fraude maestro. Es un caso también muy relevante, y creo que él no ha dado muestras que pueda ser el fiscal general. Creo que la clave está ahí. Estas horas, estos días van a ser importantes. Yo creo que la sociedad tiene un papel también que jugar también en esto, presionando para que recapaciten los actores. El procurador, dices, no ha dado muestras, pero pues el Congreso también llevamos 2 años sin que se haya podido llegar a un acuerdo. Voy contigo, Rafael, para sacar el fiscal anticorrupción. Ahí el culpable no ha sido el Ejecutivo, ha sido el Congreso. Es el Senado. Es el Senado. Sí, el Senado de la República, sí, en efecto. Sí, de hecho está en el Senado, y es una pieza muy importante porque tienen que
aprobar la ley y eso desencadenaría el nombramiento del fiscal anticorrupción, incluido desde luego el nombramiento del fiscal general. Esas son una pieza y es muy importante porque es una de las piezas fundamentales del Sistema Nacional Anticorrupción, que es parte de la discusión de fondo. Nadie podría tener confianza en un Sistema Nacional Anticorrupción en donde al final las carpetas de investigación de carácter penal van a llegar con un procurador, así es, con un procurador que el más procurador sería guardaespaldas si es que intentan ratificar al actual, al señor Cervantes. Entonces, sí es importantísimo que se apruebe. Sí, en verdad ha habido un atraso del Senado y tal vez en parte como Cámara Revisora de la Cámara de Diputados, pero es precisamente por ello la necesidad de que se instale adecuadamente y se instale con una decisión política de quien hace la mayoría siempre en la Cámara de Diputados, que son tus aliados. Por eso la trascendencia de estos días me parece que se podrían ver también como una gran oportunidad para destrabar todo esto que está pendiente. Y eso es posible, eso realmente es posible. Con esta pregunta voy a ir saliendo. ¿Está en peligro la agenda legislativa de este periodo de sesiones? ¿Es posible que, o por el contrario, es posible que sea la oportunidad de destrabar lo que estaba trabado desde hace 2 años? Yo creo, Pepe, que sí, yo confío que va a haber de aquí al jueves respuesta, se va a destrabar esto. Yo creo que va a haber sensatez por parte del PRI gobierno y vamos a poder avanzar en los otros temas torales que necesita. O sea, sí ves avanzar en ley de seguridad interior, fiscal anticorrupción y ley orgánica de la nueva fiscalía, digamos. La de anticorrupción ya se aprobó, incluso ahí nosotros discutíamos que debíamos elevar el umbral de los requisitos para que efectivamente desde ahí se eligiera un buen perfil. Bueno, hay otros temas muy difíciles. Ley de seguridad interior, por ejemplo, nosotros decirlo, diputados, único. Ciudadanos, mando único. En los dos no vamos a ir a favor. Es un tema de violación de derechos humanos. Estaríamos dispuestos a discutir un nuevo modelo de seguridad donde se contemple un mando mixto. Pero la ley de seguridad interior nos parece una completa insensatez. Creemos que en este momento no podemos seguir utilizando las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública. Rafael, ¿peligra la agenda o no? ¿Cómo ves? Yo creo que no. El Congreso ha estado en situaciones encrucijadas mucho más complicadas que estas. Me parece que tiene que ser una lección también para el PRI y el gobierno federal, en el sentido de que la agenda se construye consensando con la pluralidad. El Congreso es plural y el llamado de la situación técnico-jurídica, política en la que estamos en estos días es ese. Tienen que poner una mezcla que verdad se vean los temas, los que ya señalabas y Víctor, unos muy importantes. Habría que revisar también el tema del salario mínimo, la desaparición de la CONASAMI, la recuperación de poder adquisitivo. Habría que revisar cuestiones coyunturales. Ahorita deberíamos estar discutiendo medidas emergentes para atender la situación de los Dreamers, por ejemplo. Es decir, DACA, sí es. Si lo que duele en esta coyuntura es que los temas que le están afectando a la sociedad se están postergando. Me parece que por eso es necesario que el PRI entienda que es una obsequiedad tratar de mantener al procurador en su cargo en los próximos 9 años, Pepe, y porque entonces sí le está debiendo y lo estamos debiendo a la sociedad los temas urgentes. Pues ahí está. Creo que la pregunta con la que nos podemos cerrar es ¿quién va finalmente a prender la manecilla del reloj parlamentario para que comience a operar y se comience a desahogar la agenda legislativa? Me dio mucho gusto tenerte aquí, Pepe, muchas gracias. Víctor Sánchez Orozco, un placer haberte tenido, diputado federal de Movimiento Ciudadano, y por supuesto muchísimas gracias Rafael Hernán Soriano, diputado del PRD. Espero que pronto salgas del congestionamiento. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Te mando un fuerte abrazo. Gracias, Pepe y a Víctor. Un abrazo y gracias y saludos a la victoria. Gracias a los dos, pero sobre todo gracias a usted por haber estado con nosotros. Nos vemos aquí mañana a las 7 desde Ciudad Imagen. No se vaya, véngase mañana aquí a las 7. Aquí lo esperamos. Hasta luego. Buena tarde. Adiós.